y ojalá le abran las puertas del corazón al Señor Dios Todopoderoso y escuchen este lindo mensaje que yo les traigo sobre el libre albedrío. Yo tengo un libre albedrío donde yo hago con mi vida lo que yo quiera, lo que me plazca hacer con mi vida, yo lo puedo hacer en mi libre albedrío. Y el Señor Jesús de Nazaret, Dios nuestro Padre Celestial, Él me respeta esa decisión que yo tome con mi vida. Si yo quiero ser un ejemplo, un engañador, un tramposo, Dios me deja. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, daremos cuentas a Él. También lo que hagamos aquí, si yo le echo mentira a alguien, viene otro y me echa mentira a mí. Por eso voy a empezar orando y diciéndole a Dios que sea el Santo Espíritu que esté predicando este Evangelio. Soberano y eterno Dios, grande y poderoso eres tú, Señor Jesús de Nazaret, el cual me has traído hasta este lugar y el cual tú vas a predicar este Evangelio por medio de mí. Te ruego, Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, que esté trayendo tu mensaje a este lugar y que yo solamente soy instrumento tuyo, Padre de la gloria. Como puedes hablar del libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros, oh Dios, por eso yo en mi libre albedrío decidí buscarte, Padre Celestial, y gracias por sacarme de ese mundo en el que yo estaba, allá en ese lugar, oh Dios de la gloria, y gracias a ti estoy aquí predicando tu precioso evangelio, porque yo tomé la decisión de mi libre albedrío predicar tu palabra, oh Dios. También te ruego, Señor, como tú en tu santa palabra, que tu palabra no llegue a ti vacía sin antes hacer y cumplir a lo que tú la has enviado, oh Dios de la gloria. Guarda mis manos, guarda mis labios, mis oídos, Señor, oh Dios Todopoderoso, mis pies, y en tu nombre, Señor Jesús de Nazaret, comienzo a predicar tu hermoso evangelio. Y por eso quiero iniciar predicando la palabra del Señor. Quiero iniciar con el libro de Santiago. Quiero comenzar predicando el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Y vamos a ver qué nos dice rápidamente la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Y dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso en Santiago, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Como decía esa hermosa canción ahorita, con Cristo me basta. Y dice la palabra del Señor así de esta manera: cuando algunos es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice el Señor Jesús de Nazaret. Porque si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice el Evangelio de Cristo. Porque sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Como en un segundo les decía, yo
En mi libre albedrío yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo ser mentiroso, yo puedo ser grosero, puedo ser altanero, pero de eso tendré mi consecuencia, ¿cierto? Si yo echo mentira, viene alguien y me echa mentira a mí también. Si yo me creo grosero, va a llegar alguien más grosero que yo y también me va a insultar a mí. Por eso nos está hablando la palabra del Señor, de nuestro libre albedrío que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío el cual podemos hacer lo que nosotros queramos. Pero miremos a ver si la Escritura nos aclara un poquito más el tema. Por eso yo quiero que escuchen lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto de los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Todopoderoso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es allí donde Dios dice, tú en tu libre albedrío, tú puedes pensar y hacer lo que tú quieras con tu carne, con tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieras en tu libre albedrío. En tu libre albedrío tú puedes hacer y deshacer con tu cuerpo. Por eso Dios dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Son aquellas personas que tratamos cada día de mejorar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y de andar conforme a la Escritura, de predicar su Evangelio. Si antes éramos groseros, ya no somos groseros. Si antes mentíamos, ya no mentimos. Si antes fornicábamos, ya no fornicamos, sino que estamos casados con nuestras esposas. Eso es andar conforme al Espíritu. Si antes manteníamos en discoteca, pues en mi libre albedrío, yo decidí mejor ir a la iglesia, agradar las cosas del Señor. En mi libre albedrío, yo decidí mejor salir a predicar el Evangelio de Cristo en mis días de descanso. Mejor vengo a predicar el Evangelio de Cristo. De eso nos está hablando la palabra del Señor, porque dice claramente, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Todopoderoso. Por eso, cada quien en su libre albedrío podemos hacer lo que queramos. Pero recuerden que nosotros de este mundo nos vamos. Y la venida de nuestro Señor Jesús de Nazaret está cerca. Porque Dios dice, cuando esta palabra sea predicada en todo el mundo, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Y por eso Dios dice, y el que se avergüenza de mi palabra, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y poder, también me avergonzaré de él. Y ahorita más adelante lo vamos a ver. Por eso nos vamos rápidamente a seguir
leyendo la palabra del Señor y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver qué nos dices tú, hermosa palabra, en Gálatas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Solamente que no uséis vuestra libertad en cosa de la carne, dice el Señor Jesús de Nazaret, sino servíos en amor. Oiga, lo que Dios comenzó hablando desde un principio, nosotros tenemos un libre albedrío, nosotros somos libres en hacer lo que queramos, pero mire que Dios, a pesar de todo, nos aconseja y nos dice, aunque tienen un libre albedrío, aunque usted pueda hacer con su vida lo que quiera, solamente no use su libertad en cosas de la carne, sino úsela conforme al amor y cumpliendo mis leyes. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso sigue diciendo la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 17, ¿qué nos quiere decir el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso? Recuerde que de este mundo nos vamos a ir muy pronto. Y dice la Escritura, ¿con qué me presentaré ante la presencia del Señor? ¿Con qué me presentaré ante su presencia? En mi libre albedrío aquí en la tierra puedo hacer lo que quiera, vuelvo y repito. Pero cuando esté ante el gran trono blanco del Señor, te vas a acordar de esta palabra. Porque la misma palabra que hoy se predica aquí en la tierra, esa misma te va a juzgar, querido amigo. Esa misma palabra te va a decir, por cuanto no escuchaste a uno de los pequeñitos, cuando te mandé el mensaje por medio de ellos, como lo hice con tu antepasado, cuando mandaba a Moisés, a Jeremías, a Jacob, cuando mandaba a Pedro, a Juan, a Lucas, a predicar el Evangelio. Por cuanto no los escuchaste a ellos, ya es demasiado tarde. Porque tenemos esperanza hasta el último suspiro de nuestra vida, queridos amigos. Por eso el tu libre albedrío Dios te dice hoy. El tu libre albedrío puede cerrar la puerta de Jesucristo a su palabra hoy. Hoy me puedes insultar a mí. Pero recuerda que la palabra de Dios dice, hay aquellos que se metan con uno de mis pequeños. Mejor le fuese atarse un molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Hay aquellos que maltratan a uno de mis pequeños, dice el Señor Jesús de Nazaret. Por eso la palabra dice en Proverbios capítulo 3, versículo 31. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Y vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo 31. Y dice su hermosa escritura, no envidiéis al hombre injusto, ni escojáis ninguno de sus caminos, dice el Señor. No envidies al hombre injusto, ni cojas ninguno de sus caminos.
Eso lo dice la palabra del Señor. Mira, en tu libre albedrío no lo envidies, ni tampoco escojas sus caminos. Ahí Dios te está dando un consejo. Te está diciendo, no escojas ni lo envidies al hombre perverso que hace lo malo. No lo envidies, dice el Señor. Pero vamos a ver qué dice 1 Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 17. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 17. Pues si anunciáis, dice la Escritura del Señor, pues si anunció el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por eso hoy estoy aquí trayendo el Evangelio, porque por medio de la Escritura se lo quiero demostrar que yo no vengo por mi propia voluntad. Si por mi fuera yo estuviera durmiendo, hoy es mi día de descanso, yo madrugo a trabajar a la 1:40 de la mañana, llego a la casa a las 3 de la tarde, pero como el Señor Jesús de Nazaret me escogió para predicar su palabra, yo debo de ir donde Él me manda a predicar su palabra. Y por eso le escogí este barrio para traer su hermoso evangelio y decirles a todos ustedes que tienen un libre albedrío, el cual en su libre albedrío ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden andar como ustedes quieran, pero Dios les viene a decir y a traer una propuesta y a decirle, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte, y Él te dice, escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Por eso yo no puedo dejar de predicar la palabra del Señor, porque Él me encomendó predicar esta hermosa palabra. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí si yo no vengo a traer estas palabras a ustedes. Ay de mí. Por eso yo no vengo porque no voy a predicar, no, es porque Dios me escogió para predicar el Evangelio de Cristo. Y bíblicamente lo estoy demostrando. Si tienen Biblia, lean lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio de Cristo. Ay de mí. Pero yo debo venir a anunciarles el Evangelio del Dios Todopoderoso. Hoy Dios les mandó a decir y a recordarle a todos ustedes que aquí en la tierra ustedes tienen un libre albedrío, pero en la venida del Hijo del Hombre es Dios el que va a decidir por ustedes. Es Dios el que va a decidir para cada lugar cuando va cada uno de ustedes. Porque esa palabra que hoy se predica es la misma palabra que nos va a juzgar en la venida de Jesucristo. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos a leer en Josué, capítulo 24, versículo del 14 al 15. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 24, versículo del 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién serviréis. Escoged hoy a quién serviréis,
Bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret. En tu libre albedrío Dios te dice, escoge hoy a quién vas a servir. Escoge hoy a quién vas a seguir. Escoge hoy a quién vas a glorificar. Escoge hoy si a los deseos de la carne, a lo que te lleva a la carne, o a andar conforme al Espíritu del Señor. Por eso hoy te dice el Señor en Josué, capítulo 24, versículo 15, y si mal os pareció servir a Jehová, escoge hoy a quién serviréis. ¿A quién vas a servir en tu libre albedrío, querido amigo y amiga? ¿Quién es tu libre albedrío? Escoge a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios. Este predicador que está aquí en mi casa, serviremos a Jehová vuestro Dios Todopoderoso, a mi Señor Jesús de Nazaret, que la gloria y la honra sea para Él. Porque en mi libre albedrío yo decido servir a Cristo. Y no porque haya nacido en familia cristiana. Al contrario, yo nací en familia mundana. Todos mis hermanos son de la carne, del mundo. Solamente tenemos dos cristianos que decidimos servir a Cristo. Una hermana mía, la mayor, y mi persona. Y por eso este servidor viene a traer la palabra del Señor Jesús de Nazaret. En tu libre albedrío tú puedes cerrar la puerta de tu corazón al Señor. Dios es un caballero. Él no te va a obligar a que le sirvas. El Señor no te va a obligar a que tú le alabes, lo glorifiques, lo busques. No, para eso nos dejó el libre albedrío. Para que nosotros hagamos con nuestra vida lo que queramos hacer. Lo que queramos hacer podemos hacer nosotros con nuestra vida. Pero muy pronto moriremos de este mundo. Muy pronto va a venir el Señor por su iglesia. Y dice la palabra de Dios, que manden a callar los cielos, las piedras hablarán. Por eso sigo leyendo la palabra del Señor Jesús de Nazaret. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y dice en Génesis capítulo 3. Eso, mi amigo. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo. En Génesis capítulo 3. Lo vamos a leer desde el versículo 5. Y dice el Evangelio de Cristo: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Esa mujer en su libre albedrío decidió mejor hacerle caso a lo que le decía esa serpiente o ese animal, y comió ese fruto, porque en su libre albedrío tomó la decisión, pero por comer de ese árbol ella tuvo sus consecuencias. Por en su libre albedrío escoger a lo que Dios no le mandó, tuvo su castigo, porque el Señor le dijo: multiplicaré tus dolores cuando vayas a dar parto. Y cuando comenzó a tener sus hijos, sintió el dolor, y el hombre, por su libre albedrío, hacerle caso a la mujer, le tocó trabajar.
le tocó sufrir. Sufrió la muerte de su hijo, de su primer hijo, porque en el libro de Dios decidió mejor coger las cosas más fáciles. Por eso, querido amigo, hoy Dios te viene a decir, que te viene a aconsejar que lo busques, que no te avergüences del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Hoy nos burlamos, pero esa es la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Cristo: el que hoy se burla, mañana llorará. La risa se convertirá en llanto y el gozo se convertirá en tristeza. Y eso lo dice la Escritura. Porque Dios dice: hay de aquel que se burla de mi palabra, dice el Señor Jesús de Nazaret. Porque la palabra de Dios es lo más precioso y lo más bonito que hay en este mundo. Porque es la que nos habla y nos guía a la salvación, a vida eterna. Por eso lo quiero invitar a que leamos en Jueces capítulo 10, versículos del 14 al 15. Y también vamos a leer Deuteronomio. Y dice la escritura del Señor en Jueces capítulo 10, versículos del 14 al 15. Y dice la palabra del Señor, su hermoso evangelio, y dice así la palabra del Señor: anda y clama a los dioses que os habéis elegido, que los libre ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre en este día de hoy, dice el Señor. Aquí este profeta le decía a su pueblo: vayan y supliquen y pídanle perdón, vayan y pídanle a los dioses a los que ustedes han enseñado a pedirle. Pero el pueblo se arrepintió y dijo: mejor habla tú por nosotros a Jehová, porque contra él hemos pecado, para que él nos libre. Ellos en su libre albedrío decidieron arrepentirse y buscar de la presencia del Señor. Por eso hoy Dios te viene a decir, queridos amigos y amigas, busquen de la presencia de Dios Todopoderoso. Por eso sigue diciendo la Escritura. Vamos a leer Deuteronomio 30. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogió pues la vida para que yo tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y sirviéndole a él. Y sirviéndole a él. Amigo, qué pena. Aquí hay una ancianita más que en mi casa. Aquí hay mucha gente que trabaja en la casa. Sí, les pido el favor que le menos el volumen a eso, no. Sí, hay una ancianita aquí que hay mamá que tiene más de 100 años. Ella le rastrea mucho eso. Y aquí hay muchas muchachas que trabajan en la casa. Sí.
Eso, amén. Gracias, Dios lo bendiga, Señor, amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor, Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo que a la tierra ha puesto yo de testigo, que ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que le ha de dar. Dice la Escritura que a los cielos de la tierra ha puesto hoy por testigo, y te manda para que escoja la vida. Te manda para que escoja la vida y le sirvas a Jehová tu Dios, al Señor Todopoderoso, porque Él te da vida y te da paz a tu corazón. Y sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 6. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Miren lo que dice el Evangelio de Cristo, que ni el fornicario, ni el afeminado, ni el avaro, ni el maldiciente, ni el mentiroso heredarán los reinos de los cielos. Si se arrepienten y se convierten a Cristo, Cristo los lava, los purifica, los santifica. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice la Escritura, siempre y cuando tú te arrepientes, siempre y cuando tú te conviertes a Cristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 15. Gloria sea para nuestro Señor Jesús de Nazaret. Bendito sea su santo nombre. Y ya para terminar estos últimos dos capítulos, voy a leerles Proverbios, capítulo 23, ya para terminar. Voy a leer el Proverbios capítulo 23, versículo 26. Y dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor Jesús de Nazaret. Dame, hijo mío, tu corazón
y miren tus ojos por mis caminos. Y termino con este versículo de Marcos capítulo 8, versículo 38. Termino leyendo Marcos capítulo 8, versículo 38, y dice así: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahí termina la palabra de Dios y aquí termina el mensaje que Dios les trajo a todos ustedes, que este libro albedrío y que usted tiene la decisión de tomar en su propia mente y en su corazón, de servir a Cristo, de resistir a los deseos de la carne, de avergonzarse de su palabra, porque Él dice que cuando Él venga en la venida del Hijo del Hombre, también se avergonzará de todos aquellos que se avergüenzan del Evangelio de su palabra. Y termino con una oración. Soberano y eterno Dios, grande y poderoso, creador de los cielos y de la tierra, gracias por haber traído tu palabra a este lugar, Dios. Tú me lo pediste y yo vine, Padre Celestial. Bendito sea, Señor, por la enseñanza que tú le diste a tus varones, para que el día de mañana no tengan, Señor, una excusa ante tu presencia, porque ya la palabra, ya tú se la enviaste a cada uno de ellos. Para los que estuvieran bendecidos, cerrar una puerta de tu corazón, para que tú entrases en ellos. A los que quizás se burlaron de tu palabra, Señor, tú tratarás con ellos, y en tu venida, Señor, tú también les darás el pago, porque tú lo dices en tu palabra, Señor. Sea bendito tu santo nombre por todos los siglos y por toda la eternidad. Gloria y honra sea para ti, oh Dios de Isaac, de Jacob y Abraham, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Sana a todos aquellos que estén enfermos, Señor, a los que abrieron la puerta de su corazón para escuchar tu palabra, Padre Celestial. Dales entendimiento, sabiduría, y también te ruego, bendito Rey, que los colme de muchas bendiciones, de paciencia, Señor, y que les muestre tu camino, como lo dice en el Salmo 50, Señor. El que me canta alabanza, el que me sacrifica alabanza, ese me honrará, mas el que ordena su camino, le mostraré la salvación. Lo dices en tu hermosa palabra. Sea bendito tu santo nombre por todos los siglos y por toda la eternidad. Gloria y honra para ti, oh Dios de Isaac, Jacob, Abraham. Aleluya. Amén y amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes.